Hola y bienvenidos a un nuevo video de este canal donde hablamos de guitarras eléctricas, modificaciones, reparaciones y mantenimientos. Hoy vamos a estar hablando de una guitarra que entró acá para un mantenimiento y algunos trabajos de reparación menor. Se trata de esta que tengo en estos momentos acá. Ahí está, como pueden ver, casi no se ve la marca en la pala, pero es una guitarra de la marca Sánchez. Confieso que no había visto nunca esta marca. Y es del modelo Les Paul. La guitarra, después de hacer una búsqueda de información acerca de la procedencia, porque estas guitarras de este tipo de marcas no traen ningún número de serie prácticamente donde uno puede rastrear a dónde pertenece, y evidentemente es una guitarra, por lo que he apreciado, o bien fabricada en Sudáfrica o en Nueva Zelanda y Australia, porque son los lugares donde he visto evidencia que estos instrumentos existen y se comercializan más. Aunque bueno, también pudiera ser fabricada en algún lugar de China, Indonesia, alguno de estos países asiáticos, y luego alguna, digamos, comercializadora le pone esa marca y con ese nombre es que se venden en algunos de estos países del sur africano y de Oceanía. Entonces, bueno, esta guitarra llegó acá, el dueño me la trajo porque había varias cosas que le sucedían. De primer momento me comentaba que le había dejado de trabajar un micrófono y luego la guitarra se oía muy bajito. Yo le dije, bueno, eso debe ser un fallo dentro del switch de 3 posiciones, algo que he visto en otras ocasiones, y sobre todo porque me dice que primero dejó de funcionar uno y después el otro, porque si hubiera sido, digamos, un defecto más radical, pues uno podía desconfiar en la salida o algo, pero no, realmente el switch estaba completamente oxidado, estaba en muy malas condiciones. Y nos concentramos primero en trabajar sobre ese defecto por el que originalmente vino acá, y luego trabajar en otras cosas que habíamos visto ya cuando hicimos la defectación, que había sido un golpe que se había dado en la base de uno de los controles de tono, que había partido completamente la madera de la tapa, se había hundido, el control estaba casi metido en la parte de la cavidad electrónica, y bueno, también estaban muy malas las cuerdas, estaba completamente desajustado el puente, incluso el puente venía al revés con algunas de las selletas estas regulables de un puente Tyromatic estaban todas completamente de espaldas, cuando lo natural es, o lo más común es encontrarnos 3 en una posición y las otras 3 en la otra. Bueno, lo primero que hice fue precisamente arreglar ese defecto del cuerpo de la guitarra. Preferí primero trabajar en todo lo que tuviera que ver primero con la estética, luego con el mantenimiento, y más tarde dejar para el final la electrónica. Normalmente lo hago así siempre. Y entonces pude corregir el defecto, ese primer defecto del golpe. Tengo entendido que al dueño se le abrió el estuche con la guitarra adentro y la guitarra cayó al suelo. Y entonces, bueno, reforcé con madera esa zona ahí, abrí un nuevo barreno para sacar el control, y eso quedó completamente solucionado. Utilicé una arandela un poquito más grande y a partir de ahí pude reparar esa zona.
empezaron a aparecer otras cosas. Normalmente en otros videos les he comentado que cuando las guitarras llegan, normalmente traen lo que yo llamo vicios ocultos, que vienen apareciendo problemas que son derivados uno de los otros. No obstante, bueno, hice un pulido de los trastes se veían bastante bien en sentido general, algún que otro marquita, pero bueno, luego de un pequeño limado, coronado, ya todo quedó bien. Hice el trabajo de limpieza, pulido de la madera, tanto del cuerpo como del diapasón, y finalmente decidí trabajar en la electrónica. En el primer momento logré arreglar el switch, funcionó, pero después de utilizarlo varias veces, de moverlo arriba y abajo, el switch dejó de funcionar completamente. Solamente me trabajaba en la posición intermedia o una de ellas solamente, porque el metal no podía, no tenía resistencia. Entonces decidí llevárselo a un amigo que es una persona, tiene mucha experiencia en trabajo de la electrónica y sobre todo la mecánica que está asociada a la electrónica, y logró restaurarme el switch, porque la otra variante era mandar a importar un switch de estos de 3 posiciones, ya que eso acá en Cuba no se comercializa, y además de que podía, quizás para el dueño podía ser excesivamente caro esto, él necesitaba tener la guitarra lo más rápido posible y siempre este proceso se nos iba a demorar mucho. Entonces, bueno, valoramos esa idea de hacer una reparación. Y fue así como este amigo mío sustituyó una de las láminas de metal, prácticamente rehizo el switch y quedó perfecto. Realmente yo le decía al dueño de la guitarra que probablemente mejor que muchos de los switch de este tipo que se venden nuevos, que normalmente con el tiempo fallan porque no son de máxima calidad ni nada así. Haciendo mediciones, comprobando la electrónica, me di cuenta que también otro problema que traía esta guitarra, no sé si era de fábrica, aunque me da la impresión de que esta es una guitarra que en algún momento ya estuvieron intentando hacerle algunos trabajos de reparaciones o algo así, o habían hecho algún desarme por alguna causa. No vi algún daño así que pudiera definirse eso, pero evidentemente, como decimos vulgarmente, alguien le había metido las manos ya. Y estaban intercambiados los controles de un micrófono con el otro, es decir, normalmente en estas guitarras, modelos de Gibson como Les Paul, SG, que traen 4 controles, los dos de abajo pertenecen al micrófono que está en la posición del puente, y los dos de arriba pertenecen al micrófono del brazo, es decir, 2 volúmenes y 2 tonos individuales para cada uno de los micrófonos. Aquí estaban al revés. Estaban los de abajo, pertenecían al micrófono del brazo, y los de arriba al micrófono del puente. Tal vez fue un problema del ensamblaje de la guitarra que lo hicieron mal a la hora de cablear la guitarra cuando se ensambló, pero en realidad no era la posición correcta, y bueno, esa fue una de las cosas que corregimos. Luego aparecieron 2 falsos contactos, uno en el cable que sale del switch a la salida, y otro ya pegado a la salida. En la misma salida, en algún momento habían apretado la salida, precisamente la tuerca de la salida, y eso provoca que se tuerza. Si no se hace correctamente, no se desarma,
se va torciendo el cable por dentro y se parte. Bueno, una vez que corregimos todos esos defectos, hicimos el encordado de la guitarra, toda la calibración, ajustes y el encordado top wrapping, donde la cuerda entra por esta posición, que normalmente en este tipo de puentes modelo Gibson se agradecen mucho, porque como hemos hablado en otras ocasiones, aumenta el sustain de la guitarra y por la manera de afincarse en el traspuente, y se siente incluso más suave a la hora de tocar, mucho más cómoda. La acción quedó bastante baja, los ajustes quedaron perfectos, se pusieron cuerdas nuevas, 1046, que le queda muy bien a esta escala modelo Gibson, y empezamos a hacer algunos ajustes de tono, subiendo y bajando los micrófonos, etc. También otro de los trabajos que hicimos fue en las llaves, porque estas llaves son una copia, ¿no?, de llaves Cluson, pero bueno, copia al fin, no muy bien hecha, y algunos en algún momento fueron a reparar una llave, habían colocado un tornillo que no era el correcto, y ese defecto estaba provocando que no ajustara bien esa llave. Bueno, las desarmé, las limpié y lubriqué bien, y traté de llevar a su lugar toda la mecánica de la llave para que pudiera afinar correctamente. Uno de los tantos accidentes, porque se ve que es una guitarra que ha sufrido daños. Por ejemplo, acá ven que tiene algunos golpes, mírenlo acá, en el cuerpo. Se pueden ver algunos golpes por ahí, atrás. Bien, en uno de esos accidentes que parece que tuvo esta guitarra, perdió dos de los botones de los originales, mírenlos acá, que son estos botones tipo Gibson Les Paul, dorados, y entonces solamente tenía dos. Yo le pregunté al dueño si tenía los fragmentos para haberlos reparado, aunque sea, porque como él tenía esa premura, y entonces me dijo que no, que se habían destrozado completamente. Pero bueno, no me gusta entregar un instrumento en esas condiciones, con falta de alguna pieza, algo que incluso pueda afectar en la estética del instrumento. Y entonces tenía por acá estos otros de Stratocaster, y entonces, bueno, no es lo mejor ni es lo que yo hubiera querido, pero bueno, de que esté sin los botones, al menos tiene estos dos de Strato y estos dos de Les Paul, que bueno, así se virá ahora con el dueño. El dueño estuvo de acuerdo que le pusiera esos controles, y bueno, funcionó perfectamente. Por suerte la electrónica funciona, aunque se le dio mantenimiento, se limpió todo, y la guitarra llegó a la hora de probarla y sonó bastante bien. Haciendo un resumen, bueno, creo que
Este es un instrumento que no está completamente mal. Si bien no está hecho con todo el cuidado, porque hay algunos defectos que noté, por ejemplo, que el agujero donde va el switch está completamente hecho con alguna herramienta que no fue con una barrena correcta, porque está completamente excéntrico. Asimismo, algunos de los donde se alojan los controles. La madera que se utilizó en la tapa es madera contrachapada. No obstante, lo que es el cuerpo de la guitarra se nota que es una madera pesada, es un bloque bastante duro, se siente una guitarra pesada, bastante sólida. Es un calco bastante, digamos, fiel a lo que vendría siendo una Gibson Les Paul. El perfil se siente como si fuera una Les Paul estándar. No es muy grueso, es el tamaño adecuado. Tiene el brazo encolado, como suele ser en las Gibson, Epiphone Les Paul de otras gamas medias. Y bueno, un tanto que intentan recrear en la pala esa marca. Yo pienso que si alguien, un principiante, no tiene económicamente, que es muy difícil, sobre todo acá en este país, tener una Gibson Les Paul, si no eres un músico profesional o tienes alguna solvencia económica que lo permita, pienso que algunas de estas copias que existen por ahí, incluso me imagino sean mucho más baratas que una Epiphone. Y bueno, la guitarra está bien, no desafina, tiene buen tono, respondió bastante bien a los ajustes y creo que es un instrumento que puede ser útil y que puede tener una durabilidad siempre que tenga buen cuidado. Yo cuando hacía las primeras publicaciones en mi página de Facebook acerca de esta guitarra comentaba que era una lástima que algunos instrumentos no se tiene cuidado que debería y de verdad que yo sufro cuando veo que alguna guitarra llega con golpes excesivos, que no se ha sido cuidadoso, que se le han perdido piezas, que no funciona y que uno sabe que ha sido por un mal uso o una falta de cuidado. Eso es muy triste, pero bueno, para eso me estoy dedicando a corregir defectos de las guitarras, ¿no? Para devolverle un poco la vida a los instrumentos. Bueno, esto es todo por hoy. Este ha sido un video hablando de esta guitarra, la Sánchez, modelo Les Paul. Si alguien, bueno, conoce algo más acerca de esta marca, de esta guitarra, puede dejarnos un comentario acá y siempre lo vamos a agradecer. Si les gustó, bueno, le dan un like y nos vemos en la próxima para seguir hablando de guitarras eléctricas, modificaciones, reparaciones y mantenimiento.